Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen mediodía. Estamos en vivo, las 12 en punto, como debe ser. Momento del comienzo del programa de Clara Salguero, Lo Justo y Necesario. No estoy solo, ni mucho menos. Está el equipo de siempre y está Clara también. Le estamos haciendo simplemente el aguante desde aquí, así que hasta la 1 vamos a hacer un equipo. Clarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el aguante, gracias a toda la gente que está ahí en el piso, haciéndome sentir que yo también estoy allá. Muy bien. Eduardo, Sí. tuvimos en la Argentina otra semana difícil. La pandemia puso y está poniendo en la superficie los problemas estructurales que hay en la Argentina, desocupación, pobreza, informalidad, salarios absolutamente rezagados. Lo vimos con la policía bonaerense esta semana en un reclamo legítimo. Bueno, se discutieron las formas, pero el reclamo era legítimo. Y en el medio de este escenario siempre están quienes utilizan esos reclamos legítimos para destabilizar y aquellos que aprovechan también estas circunstancias para sumar más crisis a la crisis. Sí. Y la verdad que los argentinos necesitamos de una vez por todas o en algún momento comenzar a andar el camino de la paz social. Necesitamos vivir con orden, necesitamos vivir con calidad de vida. Y creo que la política es clave en esto. Cada vez hay más necesidad de una política que gestione para reconstruir una Argentina sin grietas. ¿Y por qué digo esto y por qué refuerzo todas estas ideas y esta opinión? Porque dentro de pocas semanas comienza en el Congreso Nacional uno de los proyectos de ley más importantes que va a tratar el Congreso antes de que termine el año. La ley de movilidad jubilatoria, se van a tratar leyes importantes también como el presupuesto para el año próximo, la reforma judicial, pero lo que compete específicamente a los jubilados y pensionados comienza a tratarse también dentro de semanas. Sí. Y vos recordarás, Eduardo, lo hablamos más de una vez, la última reforma que tuvo la ley de movilidad en el año 2017, que fue un tratamiento bochornoso y que justamente de los mensajes que dejó fue la grieta de la política. Sí. Una grieta, perdona, Clarita, deseo... una grieta que la verdad no contribuye en nada y alimenta solamente a la clase política, ¿no? La gente está pidiendo, yo te digo que ya a esta altura ya está rogando que eliminen las diferencias, las mezquindades, el egoísmo, para concentrarse en lo que hay que concentrarse. Por ejemplo, en la ley de movilidad jubilatoria, que se saque la mejor ley posible. Digo, ese es el punto. Después el resto yo te digo que es billutería, ¿no? Al lado de lo que hace falta para la Argentina de hoy. Todo lo que vos mencionaste hace unos momentos, el egoísmo, Las mezquindades. el pase de facturas, el divismo, todo eso se vio en el año 2017 cuando fue la última modificación de la movilidad jubilatoria. Y la verdad es que los legisladores, diputados y senadores son parte de la política, también representan a la política y directa o indirectamente son representantes de los ciudadanos. Los jubilados son ciudadanos y los temas que tienen que ver con ellos no se pueden tratar a la ligera. Por eso yo en lo personal espero otro tratamiento y un tratamiento donde predomine el respeto hacia los jubilados. A mí me gustaría compartir con vos y también, por supuesto, tu opinión y tu participación, unas placas que elaboré en base a la cronología de los aumentos por movilidad jubilatoria de ley general. La movilidad jubilatoria empieza en la Argentina en el año 2009. Se implementa, Eduardo, en el año 2009. No había nada antes de eso. O sea, no se venía de una fórmula vieja. No había fórmula de movilidad jubilatoria. No había fórmula, esto fue lo beneficioso, esto fue la novedad y lo provechoso de esto, porque justamente en el año 2009 se implementa una ley de movilidad, porque al no haber aumentos generales para todos, se ocasionaban demandas infinitas, interminables, que culminaron en el caso Adolfo Badaro, que marcó un antes y un después en la industria previsional jurídica, podríamos decir. Bueno, en el año 2009
¿Cómo se aplicaban los aumentos? 50% tenía que ver, la fórmula consistía en un 50% de variación de salarios según el INDEC o según el RIPTE. El RIPTE es un índice que utiliza la Secretaría de Seguridad Social. Se aplicaba siempre el que diera mejor. Ajá. Y esto se combinaba con un 50% de recaudación impositiva previsional. ¿Por qué digo recaudación impositiva previsional? Porque era la recaudación de impuestos que un porcentaje terminaban destinados a la seguridad social. Por ejemplo, bienes patrimoniales, IVA, ganancias, combustible, cigarrillos. Este aumento se aplicó entre el año 2009 y el año 2017 cada 6 meses. O sea, a ver, para hacer un punto allí y pasar a lo que siguió desde 2017. Combinación de inflación y lo que ingresaba en términos previsionales. Es decir, también los aportes de los trabajadores. Acá vos no tenías ningún componente inflacionario. Acá era una fórmula que se marcaba de acuerdo a la recaudación impositiva, sí, es decir, a la recaudación de los impuestos, que un porcentaje iba a la recaudación previsional, porque vos sabés que tenemos un sistema de seguridad social que permanentemente recibe auxilio, sí, de la recaudación tributaria, y un 50% evolución de salario. El índice que diera mejor, la evolución de salario que diera el INDEC o la evolución de salario que resultara del RIPTE, que es un índice de la Secretaría de Seguridad Social. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que anduvo bien la fórmula, pero en el año 2014, que hubo un fuerte aumento de inflación, esta movilidad jubilatoria no pudo responderle a la inflación. Llega otro gobierno, en el año 2017 se realizan modificaciones a esta ley que regía desde el año 2009 y se utiliza otro índice, 70%. Estamos viendo en pantalla, 70% índice de precios del consumidor, del IPC, combinándolo con el 30% variación de salario, acá no del IPC sino del RIPTE, del índice que es con el que trabaja la Secretaría de Seguridad Social, y los aumentos pasan de 6 a 3 meses. Cada 3 meses, marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, se aplican aumentos. Esta movilidad jubilatoria, esta modificación fue un fracaso. A ver, fue un fracaso desde el vamos, ya desde el momento del debate bochornoso, escandaloso y el papelón que hicieron los legisladores en el Congreso, pero además acá se produce un problema de empalme que genera demandas al Estado, que genera más juicios al Estado. La inflación no pudo, ni 2018 ni 2019, fue muy alta, no se pudo contener, y esta ley de movilidad jubilatoria que permaneció en la Argentina 2 años, terminó haciéndole perder a los jubilados 20 puntos de poder adquisitivo. Bien, interesante ver todo este proceso y cómo lo estás contando, Clara. 2009 a 2017, salario y recaudación. 2017 hasta ahora, o hasta que se suspendió la movilidad, 70% índice de precio al consumidor y 30% salario. Ahora hay que pensar en lo que viene, ¿no? O qué fórmula tienen en mente los legisladores. Sí, el denominador común que tuvo la fórmula del 2009 y del año 2017 sí, fue que cuando hay procesos inflacionarios en la Argentina, no hay fórmula de movilidad jubilatoria que pueda dar respuesta o que pueda equipararse. Año 2019, a través de la ley de reactivación económica y productiva, se suspende la ley de movilidad Macri hasta junio de este año y después por un decreto se amplía hasta fines de este año. En el medio, una comisión mixta bicameral está elaborando un proyecto que es el que empieza a ser tratado en pocas semanas en el Congreso Nacional. Acá tenemos que hablar en condicional, pero lo que estamos viendo en el gráfico se acercaría, es lo que más se acercaría a lo que van a tratar oficialismo y oposición en el Congreso. Entraría en vigencia en el año 2021, en marzo del 2021, el primer aumento por ley después de prácticamente, sí, un año de movilidad suspendida. Y acá me da la impresión que los legisladores algo aprendieron del año 2017 y van a, de alguna manera, encontrar o unir posiciones.
sería una fórmula integrada por inflación, recaudación tributaria previsional y evolución salarial. Acá se juntarían componentes del año 2009, de la ley del año 2009 y de la ley del año 2018, y se aplicaría lo que arroje esta fórmula, el índice que arroje cada 6 meses. Se volvería a como fue la del año 2009, la ley de movilidad del 2009, marzo y septiembre de cada año. Serían 3 patas, es decir, salario e inflación más la recaudación tributaria o previsional, ¿no? Previsional tributaria. Exactamente. De todos modos, el congelamiento, la suspensión de la movilidad jubilatoria Macri también sumó más demandas al Estado, porque hubo en el mes, por los aumentos que pasaron de ser por ley, pasaron a ser por decreto, hubo diferenciación de acuerdo a las escalas en el mes, en el primer aumento del año de marzo, que no fue para todos igual, y además porque la movilidad de jubilatoria suspendida hoy arrojaría, según aquellos que siguen los índices, un número mayor que el que están arrojando estos aumentos por decreto. Todas las modificaciones han tenido un denominador común. Se han trabajado sobre pisos muy bajos de haberes jubilatorios y por más perfectible, bondadosa y mejor que sea una ley de movilidad jubilatoria, no se puede seguir tratando leyes sobre pisos tan bajos de haberes jubilatorios como los que tenemos en la Argentina. Claro. Segundo punto, cada modificación trajo demandas. Cada modificación le cambió las reglas de juego a la gente y cada modificación trajo ahorros. Cuando se pasa de la ley del 2009 a la del 2018, el Estado se ahorró 100.000 millones de pesos. Y ahora, con el congelamiento y la suspensión de la ley de movilidad que regía hasta el año 2019, se ahorró 75.000 millones de pesos. Acá te doy el último factor, que es, en cada modificación se cambian las reglas de juego, en cada modificación se originaron más demandas y en cada modificación el jubilado terminó siendo variable de ajuste. Sí, ya con esto que acabas de decir, la verdad que no queda lugar a dudas, es impecable tu descripción, porque con la cronología entendemos que siempre que se aprobó una nueva ley de movilidad jubilatoria fue, ahorrándose el Estado una gran porción de lo que tenía que terminar en el bolsillo de los jubilados, y no fue así. Esperemos que la nueva fórmula sea algo, digamos, por lo menos que no le quite poder de compra a los jubilados, que no pierda fuerza esa jubilación, que la mínima está en un nivel bajísimo. La verdad, no se sostiene más. 18.129 pesos, y ya como para cerrar toda esta cronología, los legisladores tienen que trabajar esta ley y lo que tiene que ver con los jubilados con conocimiento de causa. En el año 2017, en los discursos que daban cuando debatían, se notaba que muchos legisladores no tenían la menor idea, Eduardo, de lo que estaban tratando, y además tienen que trabajar con vocación, siempre pensando en el bien común, y en este caso los protagonistas van a ser nada más y nada menos de los jubilados. Perfecto. Lo sumamos a Damián Dipache. Salúdalo, Clarita. Está acá con nosotros. Hola, Damián. Gracias a vos también por el aguante. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Bueno, me quería sumar al informe que estabas dando y adelantar un poco el tema de la inflación y qué es lo que se prevé para el último cuatrimestre del año en relación a este ajuste que tuvieron los jubilados en el mes de septiembre, ¿no? La realidad es que siempre va perdiendo poder adquisitivo esa movilidad jubilatoria. ¿Por qué? Porque frente al aumento que tuvieron en el mes de septiembre, vos ya vas a tener una inflación en agosto del orden del 2,8% y se va a acelerar en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el jubilado va a perder poder de compra justo en un trimestre donde se va a acelerar fuertemente la inflación, y la realidad que, bueno, hasta ahora es por decreto y se va a esperar fuertemente esa nueva fórmula de movilidad. No solamente por el jubilado, recordemos que también hay 2,5 millones de monotributistas a la espera de esa nueva fórmula, porque también implica el ajuste del tope del mínimo no imponible del monotributista, ¿no?
Bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de inflación, Eduardo, y comparto esto porque seguramente vos lo debés haber mencionado en las semanas en tus distintos espacios, la inflación sube y a medida que sube la inflación también cae el consumo. Ahora, el consumo que ha caído en un 8% en el mes de agosto, ¿está directamente relacionado a la suba de precios, Damián, o hubo otros factores? El consumo está vinculado justamente a la pérdida de poder adquisitivo y restricción del ingreso por parte de los argentinos. Desgraciadamente se acelera la caída del consumo. Recién nos acaba de llegar los datos de nuestra consultora, que lo hacemos con Scantech, lector de escáner, recién, y nos da caída del consumo del 6,7% en agosto. En el mes de julio nos daba caída del orden del 5,2%. Se incrementa la caída en consumo masivo. ¿Qué es consumo masivo para que la gente sepa? Alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Lo básico, lo que compramos 45 millones de argentinos. Que caiga el consumo masivo es preocupante. De hecho, el consumo masivo en el comienzo de la pandemia crecía, no es que nos daban números negativos. Y lo que más se está acelerando, hoy lo veíamos antes, es los productos de canasta básica. Los productos de canasta básica son los que comienzan a acelerarse y justamente son los que consume una persona de la tercera edad. O sea, suben los valores de los productos de la canasta básica y cae el consumo. Exactamente. Y la realidad que, Eduardo, clara, son los consumos básicos que consume una persona que gana entre 16.000 y 17.000 pesos, que puede ser jubilado. No se da lujos un jubilado. En definitiva, consume esos productos de la canasta básica, ¿no? Damián, entonces sigue la tendencia, porque en el mes de julio habían aumentado productos esenciales de la canasta básica como carnes, verduras y frutas. La tendencia sigue en agosto. Ahora se me está ocurriendo una consulta, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuánto hubiera impactado en una caída mayor el consumo si no se hubiera implementado o fortalecido la tarjeta alimentar, que hoy la están cobrando aproximadamente 1.600.000 familias, y la implementación del IFE, que lo están cobrando 8.900.000 beneficiarios? Bueno, hubiese sido muchísimo mayor, sobre todo en consumo masivo, que son bienes de demanda inelástica, es decir, lo necesitan todos los argentinos. Seguramente hubiese sido mucho mayor. En el caso de la tarjeta alimentar hay un dato, es el consumo de tarjeta prepaga. Hay un informe ahí de Prisma que muestra que el consumo con tarjeta de prepaga por la tarjeta alimentar creció 278%. El único motivo es que justamente esta tarjeta está circulando en los supermercados, ¿no? La gente compra con esa tarjeta los productos de alimentos o bebidas básicos para su hogar, ¿no? Sí. Déjame decirte, Clara, que hay muchas consultas. Sí. Pueden seguir enviando preguntas, ya vamos a responder. @lojusto24. Gracias por hacerlo y gracias por estar allí. Es muy importante hablar del tema del consumo y de la inflación cuando se trata de la canasta básica. Siempre hay una discusión, Eduardo, Damián, esto lo hablamos en muchas oportunidades con ustedes, sí, que se dice el jubilado no es pobre porque no es pobre según los datos del INDEC y no se marca la pobreza entre los jubilados, pero lo cierto es que el jubilado no llega con los saberes mínimos a cubrir el costo de la canasta básica, y tenemos millones de jubilados que están en pisos de haberes mínimos y desde hace muchísimos años. Esos haberes mínimos solo representan el 40% del presupuesto de la necesidad básica que necesita cubrir mes a mes. Poniéndolo en números, a ver, en una casa en la que ingresen 2 haberes mínimos, no se llega a los 40.000 pesos. No. El salario mínimo vital y móvil, de hecho, no se ajustó, está en 16.700 pesos, no llega a la canasta básica total, que es de 44.500 pesos. La realidad que sí, cuando sumás algún plan social, como puede ser el IFE o la asignación universal por hijo, quizás se pueda llegar. Pero le pasa a los jubilados y le pasa, Eduardo, hasta lo que pasó esta semana con los policías. Un policía que es jefe de familia y va a cobrar 44.000 pesos, la canasta básica total es de 44.500. Y yo lo que digo, los jubilados que peor están son aquellos que alquilan muchísimos jubilados. Porque la canasta básica de una persona se mide teniendo en cuenta que es propietario de vivienda. ¿Cuántos jubilados hay que no son propietarios de vivienda? Además, yo conozco gente que alquila y alquila en pensión, que incluso es más caro que alquilar vivienda porque no tienen garantía. Si no tienen una ayuda de un familiar, es imposible. Es imposible cubrirlo, ¿no? De hecho, Eugenio Semino, a través de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que calculan 2 veces al año la canasta, en esa canasta se calcula también el factor
vivienda, a través de lo que significa un alquiler o a través de lo que significa si el jubilado no alquila y consiguió tener una vivienda propia, por más precaria que sea, el mantenimiento, el costo de mantenimiento que le insume mensualmente esa vivienda. Sí, lo podemos saludar. Está Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludar. ¿Qué tal? Hola, Eugenio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver el análisis de Eugenio. ¿Qué opina Eugenio de esto que estamos hablando y analizando, que es el poder adquisitivo? A ver, la pérdida de poder adquisitivo en forma sistemática desde hace décadas con respecto al costo de vida en la Argentina. Sí, realmente hicieron un análisis muy pormenorizado, muy interesante del proceso de lo que es la seguridad social. Pero me voy a remitir a algo que dije en el Congreso de la Nación ante la Comisión Bicameral. Hoy estamos en una situación muy particular, más allá que tal cual se decía, todas las administraciones fueron desvirtuando el derecho de ese trabajador que durante 30 o 40 años aportó para el Estado, y las diversas administraciones de este Estado no le garantizaron que se cumpliera la cobertura de ese salario diferido que es la jubilación. Hoy me parece que en Argentina estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos de las personas mayores. Y tomo dos elementos. Lo que describían ustedes, con 18.000 pesos es inviable subsistir, más allá de todo lo que se lo desapoderó a esa persona. Pero por otra parte estamos en el medio de una pandemia donde el 80% de los afectados, de los fallecidos, son adultos mayores. E inclusive parece ser que las autoridades del país han olvidado este tema, porque es más, cuando eran los primeros meses estábamos todos muy preocupados, yo encendía el televisor y veía muchos infectólogos opinando al respecto. Es decir, había infectólogos opinando cuando no había infectados. Hoy que estamos en el punto más álgido, de mayor vulnerabilidad para todos los argentinos y, obviamente, para quienes sufren las consecuencias, que son los adultos mayores, han sido totalmente abandonados por el Estado. En lo que hace a la salud y en lo que hace a un elemento indispensable, que son las condiciones de vida para mantener esa salud. Si no comemos bien, si estamos angustiados, si tenemos que salir a trabajar a pesar del virus, lo que estamos poniendo en riesgo es diariamente nuestra vida, y esto es lo que está pasando con los adultos mayores en Argentina. Estamos hablando de casi 7 millones de argentinos que están siendo violados sus derechos humanos concretamente, ¿no? Eugenio, ¿cómo están resultando los números de la evolución que ustedes siguen de la canasta? Porque los últimos números que tenemos oficiales por parte de la Defensoría son 45.000 pesos el costo de la canasta básica de los jubilados, hoy con un haber mínimo de 18.129 pesos, que va a seguir vigente este valor hasta diciembre, que sea el último aumento del año, que sería por decreto. ¿Cómo está evolucionando este monto de 45.000 pesos? Mira, hay algunos rubros que todavía hay que seguirlos. Recordemos que, tal cual señalaba Damián, el consumo estuvo muy parado, estuvo muy poco, evolucionó muy poco, por lo cual lo que fueron los índices inflacionarios estuvieron mucho más relacionados con eso. No sabemos ahora, ya estamos viendo, como te decía, índices de alrededor del 3%, y sobre lo que es la canasta más elemental, que son los alimentos. Así que creo que
En cualquier caso, vamos a encontrarnos en los primeros días de octubre, que cuando calculamos la nueva canasta, en un 10% arriba prácticamente de lo que fue el mes de abril. Estoy hablando sin rigor científico, pero uno siente este tipo de situaciones, la conversa con los jubilados, Sí. Inclusive, y esto es un tema al parar, muchos que han sufrido la infección del virus necesitan un mayor gasto para rehabilitarse en no solo prestaciones kinésicas y demás, sino en comida concretamente, en alimentos apropiados, en alimentos fortificados, y eso también va a aumentar considerablemente ese nivel de necesidades insatisfechas. Ahora, estamos comprobando. Eugenio, Damián y Clara, la pregunta que me hago es, y asociado a lo que decías en el comienzo, Clara, de cómo ha variado la fórmula de movilidad jubilatoria, resta un aumento que es el de diciembre. Ese aumento va a ser por decreto también, porque tendrán que tener en cuenta lo que acaba de decir Eugenio, la pérdida del poder de compra en el último trimestre y con números de la inflación que van para arriba. Te voy a dar una primicia, si me la permite. Adelante. Sí, Eugenio. Nosotros vamos a cuestionar la semana del 20, como ya lo hemos hecho ante la Corte Suprema, respecto a los 2 decretos de emergencia en los reajustes. Vamos a plantear también la situación del decreto que convalidó este reajuste el mes de septiembre, pero con la particularidad que vamos a hacer hincapié en la inconstitucionalidad también de la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre, porque inclusive no ha quedado demostrado que el Congreso de la Nación no podía haber funcionado durante estos meses, lo hace en comisión, resolver esta situación. Así que me parece que es un elemento que se incorpora a esto. Y un dato más, he consultado, cuando me saco el disfraz de astronauta para estar en los geriátricos, me pongo la camisa y he consultado con miembros de la Confederación General del Trabajo, con miembros de la CTA y de ATE, si estaban de acuerdo con la necesidad de, previo a aplicar la fórmula que se establezca, generar una recomposición del haber, es decir, en razón de esto que ustedes señalaban, y me han dicho, inclusive hay publicaciones al respecto, que ellos lo ven también como necesario, por lo cual me parece que esto debiera ser tenido en cuenta por los diputados, es decir, las centrales de trabajadores también están preocupadas, por lo menos lo manifiestan en las reuniones que hemos mantenido, y me parece que es un tema de tener en cuenta esa recomposición como necesaria, ¿no? Bien, apoyando ahí las centrales entonces la inquietud que planteabas. Gracias, Eugenio. Abrazo. Gracias. Un placer. Bueno, Clara, ¿te parece? ¿Nos metemos en el consultorio? Tengo preguntas yo ya. Les cuento, le vamos a contar, Dami, a Bata. Sí. Este es el momento, es el clásico Es el de lo clásico. justo y necesario. Uno de los momentos más esperados, que es el de respuestas a consultas, porque es nuestra manera de acompañar a la gente en este momento tan difícil. Déjame que te consulte hacemos yo. un ping-pong, ahí está, nos preguntamos con Déjame que Damián. te consulte yo, Clara, Dale, Dami. que llegaron bastantes preguntas. Nos escribe a Aníbal Russo, dice, ¿cuánto es el tope salarial sujeto a aportes? Es una pregunta que te hacen, Clara. El tope salarial sujeto a aporte está en 121.000 pesos, que subió y sube cada vez que se dan aumentos en las jubilaciones y pensiones y asignaciones, sube el tope salarial sujeto a aporte. 7,5% de aumento, ese es el tope salarial que queda sujeto a todas las retenciones. Bien, nos llega ahí a lojustynecesario.com.ar, pueden hacer las consultas. Antonio Martín, de Tucumán, dice si están otorgando los créditos ANSES, si están disponibles los créditos ANSES.
A ver, los créditos se están otorgando para todos aquellos que lo soliciten por primera vez. Aquellos que están endeudados, mientras dure la pandemia, no van a poder reprogramar y sacar otros créditos, nuevos créditos, porque pensemos que la gente que está endeudada no viene pagando las cuotas de estos créditos desde enero pasado. Entonces, nuevos créditos sí, pero solo para aquellos beneficiarios que esté, habilitado en forma online la posibilidad, que eso ya estaba antes de la pandemia, habilitado para beneficiarios de asignación universal por hijo y beneficiarios de asignaciones familiares. Jubilados y pensionados que no son deudores y quieren sacar nuevos créditos no lo pueden hacer online, sino que deben solicitar turno, un tema que está difícil, e ir a las distintas bocas de atención, a las distintas SUDAI de manera presencial. Te hago yo preguntas a vos, Dami. ¿Cómo no? Fíjate, mira qué aceitado. Yo tenía una pregunta sobre los créditos. Yo también tenía una pregunta. Yo también tenía preguntas sobre los créditos. Pregunte, Natalia. No, dale, Bata. Sí. Vos también participá, preguntanos. La pregunta sobre los créditos es, ¿califican solamente lo de las mínimas, los jubilados, y que no tengan un plan vigente? Digamos, que no deban. En realidad, ahí está, mira, en realidad califican todos. Sí. A ver, todos los que van a solicitar un crédito por primera vez en este contexto pandemia. Sí. Los créditos que se están dando son hasta 200.000 pesos, pero no todos califican hasta 200.000 pesos. Depende el monto de jubilación o de pensión que tenés, es el monto que podés llegar a obtener. Perfecto. Y además no es el mismo el monto que se le da a jubilados y pensionados contributivos que a pensionados sociales. Muy bien. Yo recuerdo, Eduardo, Clara, recuerdo que había un último informe que yo tenía de créditos ANSES, el 70% de los jubilados y pensionados estaban endeudados con este tipo de créditos y crecía aún más para el universo de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, que superaba el 90%. Yo recuerdo que estaban congeladas los créditos estos. Yo no sé si ahora de vuelta tienen que volver a pagar o sigue congelado el pago de estos créditos. Mira, bien lo dijiste, hay 7 millones de personas endeudadas, Bata, Dami, 7 millones de personas endeudadas. La mayoría son beneficiarios de asignación universal por hijo y por embarazo. Los menos endeudados, los jubilados y pensionados. Esto es en tema estadísticas. No vienen pagando los deudores de estos créditos desde enero y sigue la prórroga en el no pago de cuotas hasta el 31 de octubre. Pero acá hay que aclarar algo muy importante que refuerza Damián cada sábado, que tiene que ver con que no se pagarán intereses, pero a futuro, en algún momento estas cuotas no pagas, se van a tener que pagar. Me gusta. Voy a venir al consultorio. ¿Hay más preguntas? Hay más preguntas, sí. Hay más preguntas. Responda, Clara. José Orieta dice, ¿cuánto es lo que tiene que cobrar una persona que percibe la PUAM? La PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, hoy está en un valor de un 80% del haber mínimo vigente. El haber mínimo vigente está, lo decíamos hace unos momentos, en 18.129 pesos. La PUAM a partir de septiembre, con el aumento del 7,5, es de 14.000, pasa a 14.503 pesos. A ver, es un beneficio social, pero muy difícil como para que este monto mensualmente le haga frente al costo de vida. Te pregunto, Damián, algo que tiene que ver con los aumentos que está habiendo en telefonía celular, en servicios. Graciela Zapdie dice, Movistar me aumentó el 50%, Metrogas también, no tengo respuesta humana, solo consigo algún tipo de respuesta en forma remota y online. ¿Qué se hace? Bueno, recordaremos que el DNU congeló la tarifa de servicios de justamente telefonía, internet, cable, y tenemos dos situaciones. Una es el congelamiento de ese tipo de servicios de comunicación hasta el 31 de diciembre, Eduardo, y el otro es el congelamiento de la tarifa de luz y gas. Son dos preguntas diferentes. Para el caso de lo que es la telefonía, es verdad, muchas facturas vinieron con aumento porque todavía no estaba el DNU. Por lo cual está llegando con aumento a los consumidores. Lo que tienen que hacer es reintegrarle ese importe, en principio hacer el reclamo, y le deberían reintegrar ese importe en la factura. Si eso no sucede, lo tienen que denunciar con el número de reclamo que hizo la Telefónica al ENACOM,
que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Para el caso del gas, también sucedió lo mismo, que no se estaban tomando las mediciones porque era personal esencial, los medidores de gas, vino con facturas mayor ahora, y lo que está pasando es que si tu consumo fue mayor al periodo del año pasado, evidentemente también te pudo haber cambiado la categoría. La categoría es por barrio residencial y tiene diferentes categorías. El costo fijo aumenta y aumenta el costo variable. Si te vino un consumo mayor, chequealo, fíjate. Y si tenés que, digamos, hacer un reclamo, el Enargas es el ente al cual hay que hacer el reclamo. ¿Puedo volver a telefonía, cable, internet? Sí, cómo no. Hasta el 31 de diciembre congeladas. Ahora, los que recibieron la boleta de septiembre y la van a pagar en un local de pago rápido, Sí. digo, ¿qué hacen? Porque ya está impreso y ya está con el aumento. ¿Lo pagan y después se lo reintegran? Primero es que hagan el reclamo, que se garanticen el reintegro y después hagan el pago. Eso es lo que yo sugiero en ese caso, ¿no? Muchos vinieron, Eduardo, sobre todo de cable han venido muchísimas facturas porque ya estaban, Sí, ya es estaban más, efectuadas. cuando llamás telefónicamente hay un ítem especial en el menú que es para aquellos que quieren consultar sobre las facturas impresas, ¿no? Ya estaban impresas las facturas y salieron, digamos, llegaron a los hogares, ¿no? Clara. Las consultas, que son muchísimas las que recibimos a través de la web que está saliendo en pantalla, todas tienen un denominador común y se va intensificando. Todas tienen que ver con el bolsillo, todas tienen que ver con defender un mango más que te puedas poner en el bolsillo, justamente por todo lo que estamos hablando. En un ratito vamos a seguir respondiendo consultas. Hay muchas que tienen que ver con crédito SUBA, con devolución de IVA, con lo que está pasando con tarjetas de crédito y la refinanciación. Hay muchas personas consultando, pero muy cortito quiero contar dos cuestiones. Sí. Una, el tema de la fe de vida. No más fe de vida, pero de ninguna manera. A ver, la fe de vida está prorrogada por la pandemia, la presentación por parte de los jubilados y pensionados a las entidades bancarias hasta el 31 de octubre. Pero en el medio, la semana pasada se acaba de anunciar por parte del Ministerio del Interior de la Nación, algo que va a llevar adelante el RENAPER, el certificado digital de hechos vitales. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora los distintos organismos que hacen a nuestra vida, a la vida de todos desde el momento que nacemos, van a comenzar a cruzar datos. Y este cruce de datos va a dar en forma instantánea, Y es la automática. palabra, el tema de la fe de vida, automática, en tiempo real. Esto era lo que no me salía. En tiempo real va a dar fe de vida con respecto a los jubilados y pensionados, así que no más certificado de O supervivencia. sea, no hay que hacer más Y algo gestión. muy No hay que hacer gestión ni presencial, ni digital, ni nada. Nada, porque se pensó en un momento, no, pero me tengo que sentar en la computadora a hacer algún certificado, no. Y lo último, asignaciones familiares aumentan, sí, aumentaron a partir de septiembre 7,5. Las asignaciones familiares tienen un tope de pago de 3.540 pesos por cada hijo mensuales, pero va bajando a medida que suben los ingresos familiares. Hay un tope de ingreso familiar a partir de septiembre que es de 155.328 pesos, es decir, que familias que cobren más de este monto no van a percibir asignación universal por hijo, salvo lo único que no tiene tope es la asignación por hijo con discapacidad. Después, aquellos que cobran asignación familiar por hijo, bueno, estos son justamente los montos. Muy bien. Vuelvo al consultorio en unos minutos nada más. Pero quiero contarte algo. Superbill presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos. Como los jueves de jubilados con 50% de ahorro en farmacias. ¿Escuchaste bien? Jueves de jubilados con 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superbill de débito. Mira. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superbill de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Muy bien, y ahora vamos a avanzar con el cronograma, ¿sí? El cronograma previsto para la próxima semana. Clara, ¿te parece?
Sí, Eduardo, es también una de las cuestiones que más espera la gente. Sí, lo damos jubilados y pensionados mensual septiembre. Sí. A ver, es que no superen los 20.374 pesos, como lo estamos viendo en pantalla, una terminación de documento por día hábil la semana próxima, los documentos terminados entre 4 y 8. Y además hay otro cronograma de pago que en este caso tiene que ver con asignación familiar y asignación universal por hijo. Ambas se cobran de manera unificada. También, como lo estamos viendo en pantalla, documentos terminados entre 4 y 8 van a cobrar entre el 14 y el 18 de septiembre. Bien, tanto asignaciones como la jubilación que recién hacías mención, entre el 4 y el 8 la misma progresión numérica. Lo sumamos a Adrián Trócoli. Doctor, ¿cómo va? Clara, Damián y Eduardo acá. ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenas, Bien, muy bien. Clarita, ahí lo tenés, Adrián. ¿Estás escuchando, Clarita? No la tenemos a Clara. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. Saludalo, Adrián. Se me fue un poquito la... hola, Adrián. Yo quiero compartir con vos, Eduardo, un título que te va a sorprender y que es motivo de consulta. Le hablé a Adrián en la semana y le dije, a ver, ¿cómo es esto? Jubilarse, escucha esta, Eduardo, sí. Jubilarse con horas de diferencia puede variar el monto de tu jubilación. ¿Cómo? No es lo mismo si te jubilás hoy que si te jubilaste hace 15 días. ¿Pero y cómo sabes qué es más conveniente? Puede llegar a diferir. ¿Qué es más conveniente? Yo te diría, bueno, lo dejo por cuenta de Trócoli, pero sí lo que te diría es que ya nomás esta reflexión te dice lo imprevisible de nuestro sistema de seguridad social. A ver, Adrián. Adrián. Hoy cuando estaban en la editorial, un poco charlando entre ustedes del tema de la movilidad, esto es una de las consecuencias de una suspensión de la ley de movilidad por pedazos y bastante improvisada. Lo que pasó principalmente este año, ya venía sucediendo con la ley anterior, es que los cálculos del haber jubilatorio se hacen con un índice y los cálculos de la movilidad se hacen con otro. Entonces, en septiembre se dio 7% de aumento, 7,5% de aumento para la movilidad, sí. Pero para actualizar las remuneraciones se dio un coeficiente distinto, más o menos un 14. Entonces, vamos a un caso muy concreto. Imagínate que dos personas, dos hermanos gemelos, siempre digo el mismo chiste, un poco pavo, que tienen la misma historia laboral, los dos piden el turno por atención virtual el 15 de agosto. Sí. Resulta que ANSES demora en contestarle a uno 15 días y al otro una semana. Algo completamente normal con el trabajo que tiene hoy ANSES, que no es el más prolijo de todos, por decirlo de alguna manera. Adrián, hay una placa ilustrativa sobre un ejemplo que vos me enviaste y lo graficamos. Compartamos con Eduardo esto. Mira, proyección. A ver, ¿cómo es la situación de una persona y qué pasa con su haber jubilatorio si lo inicia en agosto o lo inicia en septiembre? Ahí está más fácil. Ese es el ejemplo que iba a decir. Mejor tenerlo ahí en pantalla, que me ayuda a mí de ayuda a memoria. A ver. Leo los datos. El cálculo se hace con alguien que trabajó 35 años y puso un salario medio alto, pero para el final de la cuestión, que en septiembre... ¿sí? Esta persona, según cuándo inició el trámite jubilatorio, cobra 50.000, para hablar de un número redondo, en un caso, y 52.840 en el otro. Ajá. Esto es porque ANSES, no porque lo inició, sino porque la ANSES se lo inició con un día de diferencia. Esto es dos personas que tienen exactamente el mismo sueldo. O sea, que hacen la presentación simultáneamente, pero la respuesta de ANSES tarda en llegar o se demora o la respuesta no es simultánea como fue la presentación. Exactamente. Okay. Tan burdo, tan grotesco como eso. Dos pedidos en agosto. Insólito es. Tienen resoluciones distintas. Ahí está el número. Este es un ejemplo. En ejemplos con salarios más bajos, la diferencia es un poco menor. En salarios más altos, pensemos que el salario puede ser 3 veces ese salario, así que la diferencia puede ser
todavía mayor, 5 y pico por ciento, 6% de diferencia para dos personas que cobran lo mismo. Esto, aclaro, se viene repitiendo hace 3 años. Lo que pasa es que con el aumento por decreto de ahora de junio, la diferencia fue quizás de las más groseras, perdón, de junio no, de septiembre, sí. Quizás fue de las más groseras. Esto decía, pasó también en junio, en menor medida, y en marzo, según el grupo que te tocaba, según el monto del haber, te tocaba una escala variable, por lo tanto tenías diferencias más significativas en haberes más altos. Adrián, nos está llegando una consulta de María del Carmen Viday. Dice que el sábado pasado vos dijiste que se podía reclamar por las diferencias de los aumentos y que había que entrar con clave de la Seguridad Social para averiguar si podíamos explayarnos en el tema. No, yo creo que acá María del Carmen como que mezcló un poquito. Una cosa es ver estado de trámite online a través o con la clave de la Seguridad Social, y otra cosa es reclamar por las diferencias de aumentos. Lo que yo dije el sábado pasado, si mal no recuerdo, es que ANSES había habilitado el canal virtual para poder hacer los reclamos estos. Estos reclamos de estas diferencias. A ver, vamos a pensar en el hermano que inició el mismo día que el otro y uno cobra casi 3.000 pesos de diferencia con el otro. Y dice, ¿ahora qué hago? Este reclamo, ANSES habilitó el trámite para poder hacerlo en esta atención virtual. Ahora, esta habilitación, lo que decían en la pregunta, no se les hizo fácil. En realidad lo que es un reajuste, y este reajuste termina en tribunales. Mi consejo es muy sencillo, que no lo hagan sin el asesoramiento de un abogado, porque si inicia el reclamo, yo voy a contar algo que repito siempre, no nos podemos quejar solamente de lo que pasó en septiembre, por decirlo de alguna manera. Quizás el haber tenga otros errores porque no le tomaron años, porque no le elevaron los servicios insalubres, porque no le tomaron las categorías de autónomos como corresponde, lo que sea. Venía de FJP. Todo eso tiene que analizarse como un todo, tiene que analizarse de manera integral. Y ese reclamo tiene que ser único, y ese reclamo lamentablemente está asociado a lo que decías vos, Clara, al principio, decían los dos en realidad, sí, que tenemos nuevamente, a menos que hagan algo, ir a tribunales para corregir los errores de la ley, de los decretos, de los aumentos, errores. Adrián, lo último, antes de despedirnos, y esto también es para que la gente que le interese pueda entrar a informarse. En los próximos días vas a estar dando una charla en línea, una charla a distancia acerca de reajustes y diferencias de aumentos. Sí, la charla la voy a dar con una gran amiga mía, Verónica Grimaldi. Vamos a hablar de un problema que tienen en los juicios. Esto está dirigido para abogados, por supuesto, público en general. Lo buscan en Twitter, se pueden conectar, pero la idea es charlar un poco del problema de la tasa de interés que le pagan en los juicios, que es negativa contra la inflación, le están pagando la mitad, y a ver un poco de exponerlo, pero a ver si se le encuentra una solución. Te cierro con la última cuestión, sí, que me gustó algo que dijiste, Clara, hoy, que en los últimos años se perdió un 20%, con la última ley de movilidad se perdió un 20%. Si la nueva ley de movilidad no recompone los haberes, lamentablemente volvemos a todo esto que estuve diciendo hoy. Tener que ir a golpearle la puerta a tribunales, que ya está bastante saturado, para que corrijan lo que no hacen bien en el Congreso. Por favor, esta vez háganlo mejor. Adrián, gracias. Saludos. Ahora, Clara, ¿te parece? Volvemos con Damián, porque hay consultorio, hay información sobre la hora 12 y hora 18, así que empezamos por donde vos digas. Tengo consultas, si querés. Tengo consultas que llegan. Antes que nada, quiero compartir con ustedes una información que me tiene, la verdad, muy preocupada. Más temprano hablábamos, Eduardo, con vos, cómo han bajado considerablemente las nuevas altas de jubilaciones y pensiones, comparado con los mismos meses del año pasado. Han bajado en un 50%. Esto es como consecuencia de la pandemia. No hubo atención presencial, hubo una atención virtual que llegó tarde en todos los organismos, porque la pandemia, nos fue obligando a ir en el día a día.
Y ahora que todo de a poquito va abriendo, se está atendiendo, se está realizando atención presencial, sigue habiendo problemas para conseguir nuevos turnos. Para lo que tiene que ver con inicio de jubilaciones, de pensiones, algo que no solamente tiene que ver con ANSES. Hay 14 organismos previsionales distintos en todo el país y está habiendo problemas, pero al punto que ya hay colegios de abogados a través de comunicados de prensa que están alertando sobre esto, están hablando. El colegio, me acaba de llegar una información del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires diciéndome que están preocupados por la insuficiencia de turnos y que solicitan, por favor, atención para sus representantes. Vamos a ver si la semana que viene entrevistamos a quien es el responsable de la comisión previsional de la Cámara, del Colegio de Abogados de la provincia, el doctor Jorge Frega. Tenemos muy poquito tiempo. Unos segundos. Una consulta clara que llega. Sí. Cristina Ramírez Merlo, 40 años, dice, trabajo en relación de dependencia en ámbito privado. ¿Con qué porcentaje se jubila, dice? Con el prorrateo de los últimos 10 años trabajados anteriores al cese. En el momento que cesa, se toma para atrás 10 años continuos o discontinuos y de ese prorrateo de 10 años sale el cálculo de la jubilación. Eso hay que cambiarlo, Clara, también, es una vergüenza. Último salario, primer haber jubilatorio, ahí tenemos un problema de tasa de sustitución. En una línea, ahora 36. Ahora, en una línea. Ahora 36 es una novedad que se planteó, que va a existir, está dentro de las 60 medidas. La que tenemos ahora es ahora 12 y ahora 18. Ahí tenemos una tasa del 24%, del 20% y costo financiero total del 25%. Me parece que esta tasa de la hora 36 va a ser del orden del 30% del costo financiero total. Me parece que es bueno para mucha gente que tenga que oxigenar su bolsillo para poder comprar en el medio de la pandemia. Gracias, Dami. Bueno, nos quedaron muchísimas respuestas sin dar, pero bueno, los dejamos para la semana próxima. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Dami. Un placer. Clara, llegamos al final. Eduardo, todo mi corazón, gracias por hacerme siempre el aguante, ¿sí? Desde ahí estoy estrenando aislamiento, no sabía cómo era esto, estaba nerviosa y preocupada. Primera experiencia de cómo iba a salir el programa. Espero que haya salido bien, que la gente nos haya recibido bien hoy en sus casas y gracias a todos, a todo el equipo del canal que desde allá estuvieron haciendo con todas las garras lo justo y necesario y gracias a vos por el aguante. Gracias, Dami. Y el canal te espera, ¿eh? Chau, Clarita. Allí estaremos el sábado próximo. Chau. Buena semana. Chau. Chau. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. porque queremos cuidarlos más que nunca. Quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas.
armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.